Dibujante, caricaturista y escritor, Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos, ha hecho muchos aportes a la sociedad latinoamericana. Escribió varios libros con distintas temáticas, aunque las más destacadas son filosofía, historia, psicología, economía, religión, etcétera, etcétera. Y entre sus libros más famosos están Cuba para principiantes y Marx para principiantes, que fueron justamente los que lo mandaron a la fama, por decirlo de alguna manera, pues estos libros ya se reeditaron varias veces y se han traducido a varios idiomas alrededor del mundo. Y bueno, la característica principal de sus libros es un estilo informal y bastante sencillo, que ya hablando de manera muy personal pienso que este es justamente el mayor aporte que pudo haber hecho. El hecho de hacer fácil y digerible estos temas que de inicio son muy difíciles y complejos es una de las cosas más positivas que tiene y también una de las más difíciles de lograr. Y bueno, obviamente su estilo a muchos intelectuales no les gusta porque piensan que es una forma muy simple o muy superficial de ver estos temas, pero aquí está la cosa. Una persona que ya tenga cierto nivel en el tema o que ya tenga un conocimiento previo obviamente no va a buscar libros de Ríos, pero habemos muchísimas personas que de inicio nos podemos sentir muy intimidadas por este tipo de temas, que son muy complejos, que utilizan también palabras muy extrañas, muy rebuscadas, nombres y hechos históricos que no terminamos de entender y que también hay que decir que muy pocos saben explicar de manera clara. A mi forma de ver las cosas, este es prácticamente el objetivo que tienen la mayoría de libros de Ríos, que es servir como una introducción sencilla, clara y concisa de temas muy complejos para después ir por libros más difíciles. Mucho se habla de un debate muy interesante sobre si el conocimiento debe de ir dirigido hacia las personas que tienen la mayor capacidad, entre comillas, para poder manejarlo o llevarlo a su punto más extremo, o si debería de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y yo creo que justamente ese es el objetivo de este tipo de libros, dar acceso a toda esta información a personas que a lo mejor no están dispuestas a entregar su vida y su cuerpo y alma a el conocimiento y solamente quieren estar enterados en general de los temas. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de los 4 libros que a mí más me han gustado. No están en ningún orden específico y tampoco son los únicos que les recomiendo, pero son los que a mí más me han gustado. Filosofía para principiantes. Este fue justamente el primer libro de Ríos que yo leí, y si ya vieron el video de la República de Platón sabrán que los temas de filosofía son muy complejos, muy extensos cuando se tratan obviamente a fondo. Y también sabemos que es una disciplina que lleva existiendo prácticamente desde el principio de los tiempos, entonces es muy difícil estar al tanto de todos los conceptos, de todos los autores y de todas las ideas, además de que, como saben, la filosofía abarca muchas otras áreas como la ciencia, la ética, la moral, la religión, la justicia, la injusticia, el bien, el mal, etcétera, etcétera. Y por eso yo en un principio intenté con este libro que se llama Introducción a la Filosofía de Kazimierz Adhutkiewicz, pero había muchas cosas que no terminaba de entender, así que mejor decidí retroceder un poquito. Y bueno, a grandes rasgos este es un ensayo bastante breve de muchos de los filósofos más importantes de toda la historia, desde la filosofía griega antigua, los presocráticos obviamente, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, hasta los más actuales. Y bueno, justamente como son muchos autores y muchos filósofos, solamente se les dedican unas cuantas páginas a cada uno. Pero lo importante es que se habla sobre su metodología, sobre lo que ellos defendían, sus ideales en general, a muy grandes rasgos. Y también algo muy importante es que menciona muchas de sus obras importantes para que tú después puedas ir a leerlas. Pero bueno, es una excelente guía para empezar en la filosofía y que puedas definir cuál va a ser tu punto central o dónde vas a empezar realmente. Economía al alcance de todos. ¿Cuántos de nosotros no hemos preferido apartarnos o hacernos a un lado cuando la gente empieza a hablar de economía? Y es más, muchas veces a mí me daba hasta vergüenza decir que no entendía qué significaban muchas de las palabras que tienen que ver con economía y con dinero y con todas esas cosas. Bueno, pues este libro hace un repaso breve también sobre la historia general de la economía en el mundo, desde las cavernas hasta los tiempos más actuales. Cómo se fueron dando estos temas de la distribución de la riqueza, la burguesía, el proletariado, capitalismo, etcétera, etcétera. Y justamente una de las cosas más positivas que tiene esta versión más moderna, o más actual entre comillas, es que al final tiene un diccionario de términos de economía. Y también uno de los puntos más importantes, que es casi una característica de los libros de Ríos, es que en casi todos estos libros que les estoy comentando y en muchos otros hay mucha crítica hacia el sistema capitalista. Y bueno, justo aquí se menciona cómo surge y cómo es a grandes rasgos ese sistema.
Y bueno, también hay otro libro que habla específicamente de eso, que se llama La truculenta historia del capitalismo, pero ese no está en esta lista porque todavía no lo he leído. Marx para principiantes. Nuestro queridísimo Marx, el cachetón con barba de chopper. Es bastante obvio que, como ya dije, todos estos libros sirven como introducción. Obviamente mucha gente que ya tenga noción del tema va a decir que esto no te sirve de nada, que es una vista muy superficial, que no habla de la obra tal cual de Marx, porque Marx es tema de muchos videos. Pero repito, es un breve repaso y aquí se habla mucho sobre su vida, sobre su obra, sobre sus enemigos y aliados y también mucho de los aportes que dejó este personaje tan importante y cómo se aplican a la época moderna. Y me refiero a época moderna para el año en que se escribió este libro, que fue en 1970, si no me equivoco, hace más de 50 años y bueno, se sigue utilizando y se sigue leyendo bastante. Manual del perfecto ateo. Estadísticas y datos sobre las incongruencias y contradicciones de la religión. Eso es básicamente lo que es este libro. Digo, son cosas que al final todos sabemos y que todos nos hemos preguntado típicamente, pero en este libro Ríos incluso menciona o identifica algunas de las incongruencias más obvias que tienen los llamados textos sagrados y todas esas cosas. Si es texto sagrado o sagradas escrituras o lo que sea. Y también muy importante, hay un acercamiento a lo que fue la figura de Jesús y todo eso. Pero Jesús primero como hombre, o sea, como una persona que sí existió, después como un icono religioso y después como una marca, que por cierto es una de las marcas más lucrativas en toda la historia, si no es que la más lucrativa en toda la historia. Pero bueno, este señor Eduardo del Río ya nos dejó hace unos años, ya murió, pero obviamente sus libros siguen siendo una muy buena referencia, un muy buen referente para cualquier persona que se quiera adentrar en estos temas. Y como dije, no solo estos, también hay algunos otros como Cuba para principiantes, La truculenta historia del capitalismo, que ya lo mencioné, Los agachados, La basura que comemos, que habla sobre la alimentación en México, entre muchos otros. Pero bueno, eso es todo, yo espero que les haya gustado, les haya sido útil o entretenido. No olviden suscribirse, comentar y compartir este video para más contenido. Y no se olviden de seguir a Somos Pechones en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y seguirme a mí y a Gibi y a todos los que van apareciendo aquí. Eso es todo, muchas gracias y adiós. Y te quiero mucho, Ríos.